Capítulo 7. Domingo 26 de septiembre de 20XX. Hora 7:12 am. Izuku se estremeció al sentir el frío, gimió recordando que ahora tendría un médico que vendría a revisarlo con sus feromonas y todo. Pero él sabía que podía hacerlo, sabía que estaría bien, pero no podía evitar sentirse nervioso. El alfa bajó las escaleras cuando vio lo que parecía ser el Omega tembloroso, olfateó sin obtener ninguna señal de su celo ni nada, sin embargo podía oler el estrés y cayó en modo comodidad. Antes de que pudiera hacer algo más que cuidar al Omega, ya estaba allí de rodillas mientras su mano se enredaba en el mechón de pelos del Omega. Con eso vio y olió al Omega calmarse. Mientras Mitsuki bajaba, se sorprendió al ver a su hijo cuidando al Omega. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando decidió entrar a la cocina sigilosamente. El alfa recién ahora había admirado al Omega, y su aroma era un aroma a menta increíblemente atractivo, le encantaba porque olía fresco y original. Sonrió. Saliendo de su trance, el alfa se puso de pie nuevamente mientras escuchaba el ronroneo de satisfacción del Omega por los continuos y suaves tirones que le había dado al cabello. Mientras tanto el rubio pensó que finalmente se había vuelto loco. ¿Por qué era tan gentil con este Omega? ¿Por qué de repente querría cuidarlo? ¿Por qué tenía ese impulso? Buenos días, Katsuki, dijo su madre, sacándolo de sus horribles pensamientos, tal como él lo describió. Buenos días, respondió mientras se alejaba hacia la cocina de donde Mitsuki acababa de llegar, no cuestionó nada y tomó un vaso de agua. Voy al gimnasio, continuó mientras subía las escaleras y lo último que se escuchó fue la puerta cerrarse. Un suspiro escapó de los labios de Mitsuki mientras sonreía, su hijo se veía tan vulnerable en ese momento específico, al acercarse vio al Omega inquietarse antes de reemplazar a Katsuki y comenzar a acariciar suavemente su cabeza, dejó de moverse y sus suaves y tranquilas respiraciones escaparon de sus labios entreabiertos. El rubio se puso unos pantalones cortos y una camiseta negra mientras bajaba las escaleras, viendo a su madre acariciar suavemente al Omega, lo que hizo que se enojara por alguna razón desconocida, y con eso se apresuró a salir de la casa. Hora 11:32 am. Estará aquí pronto, Izuku, ¿de acuerdo? Dijo Mitsuki al ver que el Omega se ponía visiblemente nervioso. Se sentó a su lado y lo abrazó. A pesar de saber que el doctor era un beta e increíblemente inteligente por sus conocimientos, incluso si Mitsuki lo conocía desde hacía años todavía no ayudaba, el Omega estaba temblando, no conocía al hombre. Cuando un golpe sacó a Izuku de sus pensamientos exagerados, miró con los ojos muy abiertos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mitsuki se levantó del sofá, por mucho que no quisiera dejar ir a Izuku, tenía que hacerlo, y abrió la puerta cuando fue recibida por un hombre que tenía cabello azul, ojos azules y lentes, usó su dedo para ajustarlos una vez más como siempre lo había hecho. Pase, señor Tenya, ofreció mientras el hombre asentía y entraba. Izuku por otro lado se había escondido dentro de las sábanas como si eso pudiera ayudar. Me disculpo por su comportamiento, le dan bastante miedo los alfas, aunque tú no seas uno de ellos, dijo, aunque estaba bastante avergonzada, pero el hombre que estaba frente a ella negó con la cabeza. No es una preocupación en absoluto, dijo mientras una sonrisa llenaba su expresión. Tomando asiento en el que estaba situado al lado del sofá, dejó su maleta y se inclinó colocando los codos sobre las rodillas. La saludó suavemente tirando de las mantas que protegían a Izuku. El Omega lo permitió mientras miraba con ojos llorosos, al ver al hombre sonreír amablemente, más amable de lo que jamás había visto. Se oyeron sollozos mientras el hombre sacaba un pañuelo y se secaba suavemente sus mejillas y sus ojos. Izuku, ¿cierto?, preguntó el Omega y asintió para calmarse, sin embargo su corazón no disminuyó su ritmo. Era agradable, o eso parecía. Soy Tenya Ida, te haré algunas preguntas que puedes asentir si no quieres hablar, ¿te parece bien? Habló con profesionalidad mientras Izuku asentía. Bien, respondió mientras sacaba una botella de agua que estaba tapada, entregándosela a Izuku. El Omega la inspeccionó mientras la abría escuchando un clic, sabiendo que no la había abierto y que era seguro beber, así que lo hizo. Mientras tanto, Mitsuki se quedó sentado un rato, escuchando y esperando la llegada de Katsuki, quien dijo que llegaría a casa en unos 5 minutos. ¿Eres un Omega? Izuku asintió. ¿Cuántos años tienes?, preguntó.
Izuku sostuvo un 1 seguido de un 6. El hombre escribía en el portapapeles que sostenía en su mano. ¿Tienes un alfa? Izuku negó con la cabeza mientras miraba hacia abajo. ¿Tienes un alfa en mente?, preguntó. Izuku pensó por un momento antes de ir directamente hacia Katsuki, sin embargo él negó con la cabeza. ¿Ya tuviste tus eliminatorias? Izuku asintió. ¿Son irregulares? Él asintió nuevamente. Se hicieron preguntas de un lado a otro mientras el Omega asentía con la cabeza o negaba con ella. Está bien, ahora para estabilizar tu calor voy a necesitar inyectarte, se escucharon Omega mientras el hombre miraba con los ojos muy abiertos la aguja que el Beta sostenía entre su índice y medio. Las feromonas habían comenzado a propagarse, ya que eran principalmente angustia y miedo. Las lágrimas y los recuerdos habían regresado a Izuku. Cuando el recuerdo de un alfa misterioso apareció frente a él, hoy retrocedió, con los pies y los brazos encadenados, mientras estaba sentado en el frío suelo de baldosas, con la boca tapada mientras sus gemidos se amortiguaban. El dolor de la aguja entrando en su brazo envió una descarga a través de su cuerpo mientras se alejaba haciendo que la aguja se escapara. El alfa lo empujó al suelo frío mientras sentía que la sangre se filtraba hacia el suelo cuando la aguja había entrado en su brazo una vez más. El silencio pronto llenó la habitación. Izuku tenía los ojos muy abiertos ya que no podía explicar lo que estaba pasando en ese momento. Sintió unos labios sobre los suyos, que pertenecían al único e inigualable Katsuki Bakugo. Capítulo 8. El silencio pronto llenó la habitación. Izuku tenía los ojos muy abiertos ya que no podía explicar lo que estaba pasando en ese momento. Sintió unos labios sobre los suyos, que pertenecían al único e inigualable Katsuki Bakugo. Los labios que el rubio había fijado eran suaves y cálidos mientras la sangre circulaba a través de ellos, eran regordetes y sin dudarlo había puesto los suyos sobre ellos. Al entrar por la puerta de su casa olió la angustia y el miedo, estaba familiarizado con el olor y al ver al Omega cubriéndose para protegerse, el cuerpo del alfa se movió por sí solo. El rubio finalmente retrocedió cuando pudo notar que el pánico había sido reemplazado por conmoción. Arrodillándose suspiró. Tienes que tomar esto, te ayudará y estoy aquí, ¿de acuerdo? Habló mientras Mitsuki sonreía y luego se fue camino al trabajo. El Omega mientras tanto se sonrojó. No era como esos besos que había experimentado, no era fuerte, era suave contra sus labios. El alfa se sentó al lado del Omega, sosteniendo su mano en la suya. Él mismo no tenía idea de lo que hizo y por qué lo hizo, pero fue un instinto que se apoderó de él, quería evitar que su Omega oler esas feromonas le hacía odiarlo y le hacía querer cuidarlos. Solo concéntrate en mí, ¿de acuerdo? Dice suavemente mientras el Omega lo mira a los ojos, el hermoso color lo cautiva mientras lo mira y sonríe. El hombre asiente con la cabeza hacia el Beta mientras asiente antes de inyectar la aguja en el brazo del Omega. Katsuki sintió un fuerte apretón del Omega y por eso sonrió. Antes de que Izuku pudiera emitir algún sonido ya había terminado. Ya está todo hecho, dice el Beta mientras coloca una tirita en la herida y pronto sonríe antes de ponerse de pie. Va a dormir por la aguja durante un par de horas, pero debería estabilizar su celo y debería recibirlas mensualmente, dijo Ida mientras el rubio asentía. Está bien, eso es todo. Haré visitas mensuales para ver cómo está. Tiene trastorno de estrés postraumático porque ha experimentado algunas cosas sobre las que no haría preguntas a menos que se sintiera cómodo. Signos de falta de sueño y ansiedad. La Beta habló más. El Omega cayó sobre el hombro de Katsuki mientras el hombre lo miraba y sonreía, era adorable. Con eso, el alfa hizo que el Omega se sintiera cómodo en el sofá, asegurándose de que no estuviera apoyado en el brazo en el que acababa de recibir la inyección. Mientras tanto, le hizo un gesto al Beta para que se fuera y se dirigió a la ducha. El jabón que había usado se expandía en cantidad a medida que el agua se absorbía y pronto el rubio estuvo cubierto de jabón y se enjuagó mientras sonreía satisfecho al ver los espejos del baño empañarse. Salió de la ducha asegurándose de que estuviera cerrada ya que el agua se filtraba de él y se había secado el cabello. Sin embargo, escuchó y pudo oler las feromonas que pasaban por la puerta y rápidamente se envolvió una toalla alrededor de la cintura y salió corriendo. Izuku estaba en el suelo mientras luchaba por levantarse ya que su brazo le dolía por la aguja. El alfa suspiró mientras se arrodillaba y lo ayudaba a levantarse.
Está bien, estoy aquí, dijo. El Omega abrazó al rubio sintiendo comodidad y calidez irradiar de él. Levantando al pequeño Omega, el Alfa lo colocó en el sofá. Quédate aquí, ¿está bien? Habló el Alfa mientras Izuku asintió con un gemido. Con prisa el Alfa se apresuró al baño, poniéndose sus boxers y sus shorts, olvidándose su camisa mientras tomaba sus cosas, metiéndolas en el cesto de la ropa sucia. Con eso caminó hacia Izuku y lo vio temblar furiosamente mientras estaba sentado en el sofá, poniéndose cómodo debajo de una pequeña manta. Dándole unas palmaditas en el regazo, Izuku se subió inmediatamente a él enterrando la nariz en su cuello, y el Alfa cubrió al Omega con una manta más gruesa y suave. ¿Es posible que el Alfa estuviera cerca de su celo? No, nunca actúa así. Había sucedido tan rápido, comenzó a cuidar al Omega tan rápido, ¿qué había pasado cuando salió a entrenar? El Omega olió el caramelo del Alfa y con un carácter tranquilizador, se quedó dormido, las lágrimas habían parado y se había calmado. Mientras tanto el Alfa lentamente comenzó a dormirse, sintiéndose aliviado de que el Omega se hubiera calmado y se hubiera quedado dormido en sus brazos. Pronto se quedó dormido, tranquilo, feliz y él mismo aliviado. Continuará.